Hola, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Al seminario Kant Hegel vamos a proseguir con nuestro plan de trabajo. Hicimos ya una pequeña recapitulación de Hegel, de Kant, perdón, una pequeña recapitulación de Fichte, desde luego con ningún fin exhaustivo, sino solamente para situarnos en en el posicionamiento hegeliano. Entonces, comenzaremos con la fenomenología del espíritu y esta primera sesión la dedicaremos al título y a las primeras a las primeras páginas de la obra. Bueno, el libro comienza en la portada, en el título, y no es nada transparente lo que quiere decir fenomenología del espíritu. Sobre todo para nosotros que tenemos una idea, pues no sé si clara, pero al menos diferente de la fenomenología a partir de Husserl. Y también de espíritu, no es una palabra usual, no es una palabra que tampoco traduzca necesariamente alma o que traduzca razón, no está claro, ¿sí? Eh, entonces, dedicaremos, bueno, unos minutos a aclarar algunas cuestiones del título. Y bueno, lo primero es detenernos en estas palabras. Fenomenología del espíritu, Phänomenologie des Geistes, es el nombre en alemán. Y bueno, fenomenología conduce, sin dar demasiadas vueltas, conduce naturalmente a Kant, es decir, al ámbito del fenómeno. ¿Y qué es el fenómeno? Aquello que aparece. ¿Y a quién se le aparece? A una conciencia. ¿Y qué tipo de conciencia? Pues a una conciencia trascendental. Ahora, esto habrá que matizarlo, desde luego, porque el sentido de lo fenomenológico es distinto en Hegel, pero no del todo. No del todo porque la fenomenología del espíritu está pensada como una especie de propedéutica a la verdadera ciencia filosófica. Entonces, la fenomenología es todavía un modo, si se quiere ver, introductorio, deficiente o incompleto de pensar la filosofía. ¿Y por qué es incompleto? Porque estamos en el ámbito del fenómeno. No estamos en el ámbito ni de la cosa misma, ni estamos en el ámbito de una autoconciencia consumada, sino estamos en el ámbito de lo que se nos presenta. Y ustedes saben que si hablamos de fenómeno, de algo que se nos presenta en el sentido kantiano, es porque hay algo más que no se presenta. Y eso puede apuntar a la cosa en sí, que es lo que no se presenta porque está más allá de nosotros, o puede aludir a nosotros como sujetos. Nosotros como sujetos tampoco aparecemos en la representación, sino que somos condición de posibilidad. Y eso es la trascendentalidad. Entonces, la fenomenología alude en este sentido a aquello que se hace manifiesto, a aquello que es fenómeno en el sentido de Erscheinung. ¿Y a quién se le hace manifiesto? Pues a una conciencia. El segundo punto es el de espíritu. Entonces, la fenomenología no puede ser del todo el espíritu porque el espíritu significa una autoconciencia consumada. Entonces, la fenomenología corresponde a ese ámbito de la conciencia que todavía no se conoce. Y el espíritu corresponde a esa parte de la autoconciencia que sabe de sí. Entonces, fenomenología y espíritu son como los dos términos de inicio y de final, aunque finalmente no es más que un espíritu, entendido como razón, que se está buscando a sí mismo y que recorre una serie de apariciones, de Erscheinungen, de fenómenos en los cuales progresivamente se va conociendo. Entonces, este conjunto de figuras, este conjunto de fenómenos que son del espíritu, son manifestaciones del espíritu para el espíritu mismo, constituyen, eh, constituyen la trama de la fenomenología, pero el gran personaje es el espíritu. Ahora, el siguiente punto importante es un subtítulo que ya no apareció, que es la ciencia de la experiencia de la conciencia. O sea, Phänomenologie des Geistes, Wissenschaft der Erfahrung des Bewusstseins. ¿Esto qué quiere decir? Ciencia de la experiencia de la conciencia. Y ahora veremos qué significa Wissenschaft, qué significa Erfahrung y qué significa Bewusstsein. Muy bien, ciencia de la experiencia de la conciencia. Primer término, Wissenschaft. Lo vimos con Fichte. Wissenschaft no quiere decir ciencia en el sentido ordinario del término, es decir, no significa ciencia empírica, sino está emparentado con la ciencia trascendental. Ahora, en Fichte, la ciencia
la, la ciencia del espíritu, si lo quieren ver así, es fenomenología, es una filosofía trascendental, es idealismo trascendental. Hegel no está de acuerdo con esto, para esto hay que conocer un poco de la historia de la cual iremos hablando, particularmente Schelling. Schelling le ha, eh, Schelling le ha espetado o le ha reclamado, si quieren, es un poco más preciso, le ha reclamado a Fichte el hecho de que su filosofía sigue siendo una filosofía del yo y siendo una filosofía idealista en el sentido de que deja fuera la realidad. Y una ciencia no puede serlo solamente de los primeros principios de la subjetividad, sino que también tiene que incluir la parte real, la parte de la naturaleza. O sea que ciencia solamente puede corresponder a aquella empresa absoluta que considera la parte objetiva como la parte subjetiva. Ahora, dado esto, sentado esto, y a pesar de todo, sí hay una fuerte impronta de Fichte, tanto en Schelling como en Hegel, respecto a lo que significa una ciencia. Y una ciencia es, por encima de todo, una exposición sistemática. ¿Qué quiere decir exposición? La palabra alemana que aparece en Hegel aparece en Fichte y también aparece de cierta manera en Kant con la idea de expositio, es la Darstellung. Darstellung tiene esta primera partícula del Da, del alemán, que es ahí, luego una R fonética y luego Stellung, poner, significa poner ahí, poner presente. ¿Sí? Darstellung es presentar algo y exponerlo a la comprensión. ¿Sí? Entonces, la filosofía, por lo tanto, no basta, la filosofía no es un camino para los iniciados, para las iniciadas, ni tampoco es un camino de la pura contemplación, sino es un camino que se escribe, es un camino que se tiene que presentar. Y esta presentación tiene que ser sistemática, y tiene que ser sistemática porque nos tiene que llevar desde los primeros principios hasta las últimas consecuencias, en el caso de la filosofía trascendental o en el caso de la filosofía de la naturaleza de Schelling, desde la materia hasta la inteligencia. Pero en todo caso, sea que el camino va de arriba abajo o de abajo hacia arriba, el punto de la ciencia es la exposición sistemática. Exposición sistemática quiere decir una exposición en la cual los términos vayan mostrando su concatenación interna. Es decir, hay una especie de deducción en el sentido kantiano, pero no una deducción que nos muestre cómo son posibles los juicios entéricos a priori, sino una deducción que nos muestre desde la subjetividad, desde ese yo de la autoconciencia trascendental o de la percepción trascendental, hasta la construcción del conocimiento concreto. Entonces, ¿qué significa exposición? El camino, ese texto, ese sistema que nos va a llevar desde la conciencia común, desde nuestra conciencia ingenua, en el cual vemos cosas y creemos que existen y subsisten, o desde las cosas más elementales como la percepción del esto, del aquí, del ahora, hasta las grandes producciones culturales, tal que se muestre cómo todo es obra de una razón. ¿Cuál es el principio de razón que anima a todo aquello que constituye nuestro mundo? Pero eso lo tengo que mostrar. Tengo que mostrar los principios, tengo que mostrar el desarrollo de los principios y tengo que mostrar el final. Y eso es lo que debe ser entendido por exposición. Ahora, ¿qué tiene que ver con sistemática? Pues que tiene que haber una lógica interna de desarrollo. Entonces, la Darstellung es un tipo de escrito, es una forma de presentar la verdad filosófica desde sus verdades más elementales hasta sus construcciones más complejas. ¿Y por qué sistemática? Porque sigue un método, y ese método va a ser el método dialéctico. Es decir, el sistema nos muestra la génesis de los conceptos y cómo los conceptos se van concatenando unos con otros, tal que van produciendo todo aquello que nosotros consideramos nuestro patrimonio intelectual, que va desde el conocimiento de las cosas hasta nuestras producciones culturales como el arte, la religión y la filosofía. Entonces, este desarrollo genético que va de lo simple a lo complejo es dialéctico. Y la dialéctica, para tener una pequeña probadita, así una especie como de cata, es un movimiento tripartita. ¿Sí? Ustedes por ahí habrán escuchado de la tesis, de la antítesis y la síntesis. No
hay poca gente que aceptaría esta simplificación, pero bueno, es una forma de aproximarse. Lo que yo preferiría decir es que hay un momento de una certeza inmediata que se va a revelar como falsa en un segundo momento, que llamaremos reflexión, y en el cual nos vemos envueltos, o el entendimiento, o la razón en general, se ve envuelta en contradicciones, y después hay un tercer momento en el cual se reconoce la verdad de los elementos que han entrado en la contradicción, y la contradicción se vuelve como el propio motor de la razón y de la exposición de las verdades a ella misma, o de la autoexposición. Lo iremos aclarando, lo prometo. Ahora, eh, en su habilitacionschrift, en su escrito sobre la habilitación, o las tesis de habilitación, que son una serie de tesis que se defendían en latín para poder ser profesor de filosofía a nivel universitario. Una de las tesis se tenía que escribir en latín y bueno, uno las defendía. Hegel escribe, o sea, desde muy temprano, contradictio est regula veri, non contradictio falsi. Es decir, la contradicción es la regla de la verdad, la de la no contradicción la de lo falso. Por lo tanto, no hay modo de alcanzar la verdad si no se atraviesan las contradicciones, si no se desarrolla, si el pensamiento no pasa por sus propias contradicciones y las asume. Sí, entonces esa sería como la primera aproximación de la dialéctica. Entonces, y finalmente, esta ciencia, si ha de ser ciencia de verdad, tiene que contemplar en la exposición no solamente los primeros principios, decía, sino además el desarrollo y las conclusiones, tal que el sistema solamente se comprende a partir del inicio, el desarrollo y el final, o los resultados. Quien quiera leer solamente los resultados de la filosofía no va a entender nada. Quien quiera ver el proceso va a desesperar porque no ve hacia dónde va. Y quien quiera ver el inicio se perderá en la noche oscura de las cosas, pero tampoco podrá disponer del saber humano como un patrimonio histórico. Y entonces ahora vamos a la siguiente parte del subtítulo, que es Erfahrung. Bien, toda la filosofía kantiana es filosofía de la experiencia. ¿Cómo es posible la experiencia en general? Sí, cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, pero eso implica esta parte de síntesis, es decir, la síntesis es, podríamos decir, la gran idea y la gran aportación de la filosofía kantiana, en la cual, bueno, se pagan sus derechos tanto a los racionalistas como a los empiristas, y tiene que haber una parte que se nos dé a nosotros, que es lo real y es la cosa que nos afecta, y tiene que haber otra parte que es la racional, que está en nosotros y pertenece a nuestra estructura racional, si lo quieren decir, pero el conocimiento es una síntesis, y la experiencia, lo que podemos llamar experiencia, es esta síntesis de dos fuentes heterogéneas. Entonces, Erfahrung significa experiencia de algo otro, es decir, ¿y quién es el que tiene la experiencia? Pues es un sujeto. ¿Y de qué tiene experiencia? De algo otro. ¿Y cómo llamamos eso algo otro? Objeto. Entonces, Erfahrung, experiencia, significa la relación entre un sujeto y un objeto. Entonces, constantemente a todo lo largo de la fenomenología vamos a ir viendo cómo aparecen estos polos, un polo subjetivo y un polo objetivo. Solo que, gran advertencia, lo que va a mostrar, o lo que pretende mostrar Hegel, a diferencia de Kant, es que no, el lado del objeto no está fijo, o más bien, el objeto no está de un lado fijo y el sujeto del otro, sino que el sujeto pasa al lado del objeto y el objeto pasa al lado del sujeto, porque, siguiendo la línea de Fichte, no hay realmente nada otro, sino que más bien es el espíritu que se pone frente a sí como otro, y que se va reconociendo en diferentes figuras a partir de su propio experimentarse, hasta que finalmente llega a saber de sí. Entonces, experiencia no es más que el saber que tiene, el progresivo conocimiento que tiene el espíritu de sí mismo, pero bajo la forma particular de lo separado, de alguien que mira y algo que es mirado. Y eso significa experiencia, es decir, la sucesión y desarrollo de contenidos de conciencia, o más aparejados con un cierto
desarrollo o más bien una cierta configuración de la conciencia, es decir, conciencia, lo que piensa, y objeto, es decir, lo pensado, ¿no? ¿Y qué incluye esto? Todo lo que pueda volverse relevante para nosotros, todo lo que es asunto para nosotros es espíritu. Por eso decía, esto incluye la percepción, esto incluye los juicios, esto incluye las teorías, esto incluye las acciones políticas, incluye las constituciones, incluye la familia, la sociedad civil, los contratos, el Estado, la historia universal, todo eso. Ahora, es decir, esto, o sea, pero ¿de dónde surge esta locura? Bueno, Wissenschaft tiene el sentido y la aspiración de totalidad. Ahora, esto no es una aspiración solamente alemana, esto es una aspiración que está ya dentro de la Revolución Francesa. ¿Te recuerdan? Bueno, algo y del iluminismo. ¿No? Antes de la Revolución Francesa, el movimiento de la Ilustración realiza o produce una gran obra que es la enciclopedia, ¿no? Particularmente bajo la dirección de Diderot, pero también con muchos otros de los grandes pensadores franceses. ¿Y cuál es la idea de la enciclopedia? Recabar todo el saber humano en todas las áreas y ponerlo en un solo lugar para que no solamente se vea todo lo que ha sido, todo lo que es capaz la humanidad de conocer y de saber, sino que ella misma es conocer y que ella es capaz de apropiarse de ese conocimiento y ponerlo a disposición de ella misma, de la humanidad. Es la humanidad que ha tenido diferentes configuraciones históricas y geográficas, súbitamente adquiere conciencia de ella como conjunto, es decir, como humanidad, se apropia de un destino, se apropia de su propio destino, o toma su destino, las riendas de su destino, a partir del conocimiento científico, y es así como crea una comunidad universal. Entonces, si el resultado de la Revolución Francesa son los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? la, lo que los alemanes intentarán hacer es una forma distinta de sistematizar esto, porque ¿cuál es el gran defecto de la enciclopedia según Hegel y según también otros alemanes? Pues es que se trata de un conocimiento que no está organizado sistemáticamente, está organizado alfabéticamente, y entonces tiene la A, B, C, D, D, y no hay ninguna conexión entre el primer elemento de la A, que podría ser amor, y la siguiente palabra, que es arroz, por ejemplo. Qué tonto ejemplo, pero bueno, no hay ninguna conexión entre el arroz y el amor, simplemente hay una secuencia en el ordenamiento de las palabras. Entonces, lo que pretenderá el idealismo alemán, y muy particularmente Hegel en la fenomenología del espíritu, es mostrarnos los grandes conceptos estructurantes de la experiencia humana en conceptos clave que se desarrollan dialécticamente y que van dando lugar a determinidades subsecuentes, tal que se va enriqueciendo la experiencia humana. Y por eso lo que termina escribiendo Hegel al final, el gran sistema, es una enciclopedia. Es la enciclopedia de las ciencias filosóficas, la Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften. Pero la diferencia con los franceses es que esta humanidad es una humanidad que sabe cómo se produce a sí misma, que no solamente recopila el saber como si fuera, por ahí lo dice en el prólogo, como si fuera solamente un anatomista que va juntando las piezas pero no sabe cómo se mueve el cuerpo. Bueno, lo que pretende el sistema hegeliano es mostrarnos cómo se mueve ese gran organismo que es el espíritu. Y a partir de el saber. Entonces, eso es precisamente la experiencia, y por eso tiene que consignarse o sea, no basta tener experiencia, sino la experiencia que vuelve sobre sí como autoconciencia, se expone ante sí misma, y recuerden lo que hemos dicho, que Wissenschaft significa la exposición sistemática. Entonces, Wissenschaft der Erfahrung es la exposición sistemática de la experiencia frente a sí misma, el comparecer de la experiencia frente a nuevas experiencias. Y finalmente nos queda esta parte, des Bewusstseins. Bueno, esta es la parte, Bewusstsein significa ser consciente, ¿no? Viene de Bewusst, conciencia, ser consciente como adjetivo, y Sein, ser consciente. Entonces, ¿qué significa conciencia? Ya está implícito o ya está contenido en la idea de Erfahrung. Erfahrung, dijimos, supone
alguien que experimenta. Experiencia, cuando decimos alguien tiene experiencia, es porque un sujeto tiene experiencia de eventos, de cosas, de relaciones, de procesos. Bueno, pues Bewusstsein, en el sentido más amplio del término, significa eso. Esta relación sujeto-objeto. Bewusstsein, sí, por un lado es una de las partes de la relación sujeto-objeto, es decir, la parte de sujeto, pero Bewusstsein, en términos más generales, significa esta diferencia entre el que conoce y lo conocido. Porque, y esta es la tesis hegeliana, la tesis es que el espíritu no se conoce y la conciencia no se conoce a sí misma. De entrada, lo que nosotros somos es Tätigkeit, actividad. Somos pura acción, pero que no sabe lo que hace. Solamente después y retroactivamente entendemos las razones por las cuales actuamos. Entonces, la conciencia es aquella figura de la razón que cree que hay dos lados del absoluto, un lado subjetivo y otro lado objetivo, sin darse cuenta que esos dos lados son de un mismo espíritu. Pero aunque no se sabe en el principio o no se sabe en el desarrollo, se va sabiendo constantemente tal que al final llega a saber de sí, no porque lo sepa todo, sino reconoce su propia potencia y se reconoce como el espíritu, como el productor de la historia, productor del saber y productor de su propio destino y de sus propios contenidos. Entonces, la conciencia es una estructura que experimenta el objeto como lo otro, y es aquí donde aparece el famoso concepto de la negatividad, es lo otro, el no, lo que está negado, pero progresivamente reconoce que el saber del objeto es en realidad saber de sí. El sujeto va sabiendo progresivamente que todo lo que creía que eran propiedades de las cosas, en realidad son sus conceptos y su actividad lo que le ha puesto a las cosas esos predicados y que los ha relacionado de tal manera en el juicio. Entonces, dale cuentas, lo habíamos visto en Fichte, ¿no? El conocimiento de las cosas, cuando yo digo SSP, está fundado en el yo soy yo. Entonces, todo el juzgar de las cosas, yo tengo juicio sobre las cosas, pero detrás de ello hay un sujeto juzgante de las cosas. La tesis de Hegel es la misma en ese sentido. Todo lo que hay detrás es no un yo, sino un espíritu. Ya explicaremos cuál es la diferencia del yo y del espíritu, pero si hay un espíritu como razón absoluta que se experimenta a sí misma sin reconocer que es ella misma lo que está experimentando y que al no reconocerse o por no reconocerse está alienada o está puesta fuera de sí, entäußert, está puesta fuera o enajenada, y poco a poco, al ponerse fuera, se reconoce, o sea, se conoce primero, después se reconoce, y es así como progresivamente la conciencia deviene espíritu. Entonces, bueno, pues este es el título, y espero que sea clarificatorio.